Imagina por un momento que todo lo que te han enseñado sobre Jesús es solo una pequeña parte de una verdad mucho más profunda, una verdad que fue cuidadosamente resguardada, velada por símbolos, parábolas y manuscritos prohibidos, una sabiduría tan poderosa que fue perseguida, oculta y olvidada por siglos, pero no destruida. Pensemos juntos, ¿y si el verdadero mensaje de Cristo no era solamente una religión, sino una vía directa al despertar espiritual? ¿Y si Jesús no vino a fundar templos de piedra, sino a encender templos vivos dentro de cada ser humano? Hoy vas a descubrir una parte de la historia que muy pocos se atreven a contar. Vamos a adentrarnos en las enseñanzas esotéricas de Jesús, aquellas que no se predican en los altares, pero que aún resuenan en lo más profundo del alma. Revelaciones que pueden transformar tu manera de entender la vida, el universo y tu propia divinidad. Y lo más importante, al final de este viaje, conocerás la enseñanza más poderosa de todas, aquella que puede cambiarlo todo si estás dispuesto a abrir tu conciencia. Si este tipo de conocimiento te toca el corazón y despierta tu alma, te invito a que te suscribas al canal, le des un me gusta al vídeo y compartas tu opinión en los comentarios. Este contenido puede ayudarte a recordar quién eres realmente. Y no estás solo en esta búsqueda. Cada comentario, cada suscripción, cada voz cuenta para expandir esta luz oculta. Sigamos. Durante siglos, la figura de Jesús ha sido objeto de devoción, pero también de manipulación. Las estructuras de poder institucionalizaron su imagen, pero suavizaron e incluso distorsionaron su mensaje. Lo presentaron como un mártir, un Dios encarnado que vino a salvar a los pecadores. Sin embargo, los escritos más antiguos, los textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi, así como fragmentos del Evangelio de Tomás, presentan a Jesús no como un salvador externo, sino como un maestro de conciencia, un revelador del reino interior. En el Evangelio de Tomás Jesús dice: si sacas lo que hay dentro de ti, eso que sacas te salvará. Si no sacas lo que hay dentro de ti, eso que no saques te destruirá. ¿Qué quiere decir esto? Nos habla de un poder interno, de una chispa divina que reside en el corazón humano. Jesús no vino a imponer un dogma, sino a despertar una conciencia. Él no enseñaba desde el miedo al castigo, sino desde la luz del conocimiento interior. Esta visión no es nueva. Autores como Elaine Pagels, profesora de religión en la Universidad de Princeton, han demostrado cómo los primeros cristianos tenían múltiples visiones sobre Jesús, muchas de ellas profundamente espirituales y simbólicas. En su libro Los Evangelios Gnósticos, Pagels revela que en los primeros siglos del cristianismo coexistían diferentes formas de entender a Cristo, y muchas de ellas fueron consideradas herejía solo porque no eran convenientes para la jerarquía eclesiástica. ¿Pero qué nos dicen estas enseñanzas perdidas? Nos hablan de transformación interior, de autoconocimiento como camino hacia la divinidad, de una conexión directa entre el ser humano y lo eterno. Jesús decía: «Conócete a ti mismo y conocerás el reino de los cielos». Una frase que también resuena con las palabras escritas en el templo de Delfos en la antigua Grecia. «Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo». ¿Es coincidencia? ¿O estamos ante una sabiduría universal que Jesús vino a encarnar? Jesús hablaba en parábolas. ¿Por qué? Porque no todos estaban preparados para recibir la verdad directamente. En Mateo capítulo 13, versículo 11, leemos: «A vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no». Esto sugiere que había enseñanzas para el público general y otras más profundas, reservadas para quienes estaban preparados. Los iniciados, los que buscaban más allá del velo. Y esta distinción no era elitista, era espiritual. Jesús no excluía a nadie, pero sabía que no todos estaban listos. Por eso, a sus discípulos más cercanos les revelaba verdades que no están en los evangelios oficiales. El Evangelio de Felipe, por ejemplo, nos habla de una unión mística entre el alma y el Cristo interno. Allí se dice: «Aquello que uno recibe de uno mismo es lo que lo hace divino». Esta afirmación rompe completamente con la idea de que la divinidad está fuera de nosotros.
Nos invita a mirar hacia adentro. Aquí aparece una verdad incómoda. Muchas de estas enseñanzas fueron excluidas de la Biblia porque daban al individuo un poder espiritual que no podía ser controlado por las instituciones. Un hombre o mujer que despierta su Cristo interno ya no necesita intermediarios. Esto es exactamente lo que Jesús enseñaba. Él decía, vosotros sois la luz del mundo. No decía, yo soy el único camino, sino, el reino está dentro de vosotros. Este mensaje resuena con las enseñanzas herméticas que afirmaban, como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Jesús y Hermes Trismegisto comparten más de lo que podríamos pensar. Ambos sabían que el universo es un espejo del alma y que el despertar espiritual es la meta última del ser humano. No se trata de seguir normas externas, sino de recordar quién eres en tu esencia. Pero ¿cómo se perdió todo esto? ¿Cómo se desvió el mensaje de Jesús de un camino de autoconocimiento hacia una estructura de poder, miedo y control? La respuesta es compleja, pero crucial. En el siglo IV, con la conversión del emperador Constantino al cristianismo, se consolidó una versión oficial de la fe. El Concilio de Nicea definió qué evangelios eran aceptables y cuáles no. Los textos que hablaban de una conexión directa entre el ser humano y lo divino fueron rechazados, perseguidos o destruidos. La gnosis, el conocimiento espiritual directo, fue reemplazada por el dogma y la obediencia, pero el fuego no se apagó. Algunas comunidades preservaron estos textos en secreto. Monjes del desierto, místicos, alquimistas y sabios de distintas épocas mantuvieron viva la llama. Y hoy, gracias a descubrimientos arqueológicos y a la apertura de nuevas investigaciones, esa sabiduría está resurgiendo. Y aquí estamos, tú, escuchando este mensaje. ¿Casualidad? ¿O estás respondiendo a un llamado interno? ¿Sientes que hay algo más en el mensaje de Jesús que no te han contado? ¿Sientes que hay una verdad que arde en tu interior, esperando ser revelada? En la próxima parte, nos adentraremos aún más en las enseñanzas ocultas de Jesús. Exploraremos su vínculo con antiguas escuelas de sabiduría, sus años perdidos y lo que realmente significaba para él el reino de los cielos. Lo que viene puede sacudir tu visión del mundo espiritual. Mucho se ha especulado sobre los llamados años perdidos de Jesús. Los evangelios canónicos apenas mencionan su infancia y adolescencia, y luego saltan abruptamente hasta su vida pública, alrededor de los 30 años. ¿Qué ocurrió durante esas 2 décadas de silencio? ¿Dónde estuvo? ¿Con quién aprendió? Algunos investigadores sostienen que Jesús viajó hacia el este, hacia tierras donde florecían enseñanzas espirituales milenarias. Textos como el manuscrito de Gemis y los relatos recopilados por el explorador ruso Nikolai Notovich afirman que Jesús, a quien se referían como Isa, habría estado en la India y en el Tíbet. Allí habría estudiado con sabios budistas e hindúes, profundizando en el arte de la meditación, la compasión universal y el despertar interior. Aunque esta idea ha sido motivo de controversia, no se puede descartar tan fácilmente. Las similitudes entre ciertos pasajes del Sermón del Monte y las enseñanzas de Buda son sorprendentes. Por ejemplo, cuando Jesús dice, «Bienaventurados los humildes, porque heredarán la tierra», o «ama a tus enemigos», resuena profundamente con el mensaje budista de la no violencia, del desapego del ego y del amor compasivo por todos los seres. ¿Será posible que Jesús haya recibido enseñanzas universales para luego sintetizarlas y transmitirlas a su pueblo bajo la forma de parábolas? ¿Y si su mensaje era la convergencia de una sabiduría ancestral que ha estado presente en distintas culturas desde tiempos inmemoriales? Recordemos también que Jesús no hablaba en hebreo ni en griego como idioma principal, sino en arameo, una lengua rica en simbolismo. En arameo, la palabra que se traduce como pecado es het, que no significa ofensa o culpa, sino errar el blanco. Pecar para Jesús era simplemente desviarse del camino, olvidarse de la esencia. Y redimirse no era pedir perdón externo, sino regresar al centro del ser, recordar la luz original que habita dentro de cada uno. Esto cambia todo. El pecado deja de ser una carga moral impuesta
y se convierte en una invitación amorosa a despertar. La redención ya no se logra por sacrificios, sino por conciencia. Jesús también hablaba del reino de los cielos, pero no como un lugar lejano en el tiempo o en el espacio, sino como un estado de conciencia. En Lucas capítulo 17 ya lo dijo: el reino de Dios está dentro de vosotros. ¿Qué quiere decir esto? La tradición esotérica cristiana, alimentada por corrientes como el cristianismo gnóstico y el misticismo medieval, sostiene que ese reino es una dimensión del alma, un estado de comunión con lo eterno que se alcanza no a través de ritos externos, sino por la experiencia directa de lo divino. Aquí es donde la figura de Jesús se vuelve revolucionaria. Él no buscaba establecer una nueva religión, sino despertar una nueva conciencia. Y esto es precisamente lo que las instituciones no podían permitir. La historia de la humanidad está marcada por el conflicto entre los buscadores de la verdad y los guardianes del dogma. Jesús fue un buscador, y más aún, fue un revelador. Llevó la antorcha de una verdad que no podía ser aprisionada en templos ni reglamentos. Por eso fue perseguido, por eso fue crucificado, porque sus palabras eran una amenaza para quienes querían controlar las almas a través del miedo. ¿Y cuáles eran esas palabras? ¿Qué decía que era tan peligroso? Decía: vosotros sois dioses. Así lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 34. Una afirmación que rompe los esquemas. ¿Jesús blasfemaba o estaba recordándonos nuestra naturaleza divina? Esta enseñanza, profundamente gnóstica, fue condenada por la ortodoxia, pero aún hoy resuena con fuerza en quienes sienten que no vinimos al mundo a sufrir ni a obedecer ciegamente, sino a despertar, a recordar y a transformar. Autores como Rudolf Steiner, el fundador de la antroposofía, hablaron extensamente de este Cristo interior. Steiner afirmaba que Jesús no era solo un maestro moral, sino la encarnación de una fuerza cósmica, el Logos universal, cuya misión era sembrar en la humanidad la semilla del yo superior. Un principio divino que debe ser desarrollado conscientemente por cada uno. Del mismo modo, Carl Jung, el célebre psiquiatra suizo, consideraba que Cristo era el arquetipo del sí mismo, la totalidad de la psique integrada. Para Jung, seguir a Cristo no era imitarlo externamente, sino encarnar su presencia internamente. El mensaje de Jesús era entonces una guía hacia la individuación, hacia la plenitud del ser. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que hay algo más allá de lo que te han enseñado? ¿Has experimentado una verdad profunda que no puede ser explicada, pero sí vivida? Estas preguntas no son retóricas, son llamadas que resuenan en los corazones de quienes no se conforman con la superficie, de quienes anhelan el manantial oculto que alimenta la verdadera vida espiritual. En las escuelas de misterios de Egipto, de Grecia y de Oriente, los maestros sabían que la verdad no puede ser impuesta, solo despertada. Jesús pertenecía a esa misma corriente. Él era un iniciador, y su enseñanza más profunda no está en los altares, sino en el silencio interior. La cruz, ese símbolo de muerte para muchos, para los iniciados, representa un cruce de caminos, el encuentro entre lo humano y lo divino, entre la materia y el espíritu. Jesús, crucificado entre el cielo y la tierra, nos muestra que el camino del despertar no evita el dolor, pero lo trasciende. La resurrección, entonces, no es solo un hecho histórico, sino un símbolo del alma que despierta de su sueño, morir a la ignorancia para renacer en la luz. Y es aquí donde el mensaje de Jesús se une a la gran tradición esotérica de la humanidad. No está separado de Buda, de Hermes, de Krishna o de los grandes sabios de la antigüedad. Todos ellos señalaron hacia lo mismo: el despertar de la conciencia, la realización del ser, el retorno a la fuente. En la siguiente parte exploraremos cómo esta sabiduría fue preservada en secreto a través de símbolos, códices y órdenes ocultas. Revelaremos conexiones sorprendentes entre el cristianismo esotérico, el hermetismo y la alquimia espiritual. Lo que descubrirás podría transformar por completo tu visión sobre el propósito de tu vida en este mundo. A lo largo de los siglos, mientras las instituciones religiosas consolidaban su poder sobre las masas,
Hubo quienes decidieron preservar en secreto la verdadera enseñanza espiritual de Jesús. Estos guardianes del conocimiento no se encontraban en los palacios eclesiásticos ni en los tronos imperiales, sino en los márgenes, en comunidades místicas, en monasterios ocultos, en manuscritos enterrados en la arena, en símbolos cifrados en obras de arte y arquitectura. Los alquimistas, por ejemplo, fueron algunos de los más fervientes custodios de estas enseñanzas ocultas. Aunque a menudo se los relaciona solo con la transmutación de metales, en realidad, su verdadera búsqueda era mucho más profunda, la transmutación del alma. El oro que anhelaban no era físico, sino espiritual. Y en muchos de sus textos, ocultos tras metáforas y lenguaje codificado, se encuentran referencias directas al Cristo interior, al proceso de muerte del ego y renacimiento del espíritu. Uno de los grandes tratados alquímicos, el Mutus Liber, presenta imágenes enigmáticas donde aparece un hombre en meditación, recibiendo luz celeste, rodeado de símbolos solares y lunares. Este proceso es paralelo al camino de Cristo, descender a las tinieblas de la materia para luego ascender a la gloria del espíritu. También los cátaros, una comunidad espiritual perseguida en la Edad Media por la Inquisición, hablaban de Jesús como un ser de pura luz, un mensajero de la gnosis. Para ellos el Cristo verdadero no murió en la cruz de manera literal, sino que representaba un misterio iniciático, el sacrificio de la ignorancia, la crucifixión del ego y la resurrección del alma iluminada. Por esta visión fueron considerados herejes y casi fueron exterminados en su totalidad. Sin embargo, su legado aún resuena entre los buscadores sinceros. Otro vínculo profundo con las enseñanzas ocultas de Jesús se encuentra en la tradición hermética. Hermes Trismegisto, el mítico sabio egipcio griego, enseñaba que el universo es mente, que todo es vibración y que el ser humano es un reflejo del todo. Estas enseñanzas fueron recopiladas en textos como la Tabla Esmeralda y el Corpus Hermeticum, los cuales influyeron enormemente en los pensadores cristianos esotéricos del Renacimiento. Marsilio Ficino, por ejemplo, traductor del Corpus Hermeticum al latín, veía en Jesús al Logos vivo, la expresión perfecta del conocimiento divino encarnado. Para Ficino, Cristo y Hermes eran dos rostros de una misma verdad, el conocimiento de que lo divino habita en el interior del ser humano y que la redención no viene desde afuera, sino desde la iluminación de la conciencia. Y no podemos hablar de símbolos sin mencionar a los Rosacruces, una orden esotérica que surgió en Europa en el siglo XVII y que proclamaba poseer la sabiduría secreta de todas las religiones. En sus manifiestos se hace referencia constante al Cristo interno, al sol espiritual que debe nacer en el corazón de cada iniciado. Para ellos, Jesús era el gran adepto, el maestro de maestros, cuya vida simbolizaba el proceso completo de iniciación espiritual. ¿Te das cuenta? Todo esto nos muestra que la figura de Jesús ha sido mucho más que una referencia religiosa. Ha sido y sigue siendo un símbolo viviente del proceso de transformación que todo ser humano puede experimentar si se atreve a mirar hacia adentro. Y no solo lo decían los místicos medievales. También en la actualidad, investigadores como Jean-Yves Leloup, teólogo y filósofo francés, han trabajado para recuperar esta sabiduría. Leloup ha traducido y comentado los evangelios gnósticos desde una perspectiva profunda, mostrando que la palabra de Cristo es mucho más que doctrina, es un llamado al despertar del ser. Él afirma que Jesús hablaba del Cristo no como una persona, sino como una fuerza viva que puede habitar en cada uno de nosotros. Este enfoque no niega la figura histórica de Jesús, pero la amplifica. Nos permite entender que su mensaje no era exclusivo de una época, sino universal y eterno. Jesús no vino a decirnos adórame, sino sígueme, en el sentido más profundo. Haz tu camino, toma tu cruz, entra en tu noche oscura y renace. La cruz, en esta visión, se convierte en el símbolo de ese cruce interior entre lo divino y lo humano, entre la sombra y la luz, entre la ilusión y la verdad. Y es precisamente en ese cruce donde se abre la puerta al reino de los cielos. Un reino que no es un lugar lejano, sino una frecuencia de conciencia,
una dimensión interior que se activa cuando decidimos despertar. ¿Y cómo se accede a él? No es necesario atravesar mares ni escalar montañas, solo hace falta el silencio, la escucha, la entrega, el recuerdo. Como decía el maestro Eckhart, místico cristiano del siglo XIV, el ojo con el que veo a Dios es el mismo ojo con el que Él me ve a mí. Esta frase encierra una verdad central. No estamos separados de lo divino. Somos expresión de ello. Jesús lo sabía, y por eso hablaba con autoridad, no porque imponía, sino porque reconocía la verdad en sí mismo. Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero lo hacía desde la conciencia del yo soy, no como propiedad exclusiva, sino como manifestación universal del Espíritu. Cuando Jesús usaba la expresión yo soy, estaba apelando a la misma conciencia que habló desde la zarza ardiente a Moisés. Yo soy, el que soy. Esta es la clave. El yo soy no pertenece a una sola figura, sino que está en todos. Es el nombre secreto de Dios en ti. ¿Puedes sentirlo? Cuando dejas de buscar afuera y entras en tu propio templo interno, descubres que ese yo soy ha estado ahí todo el tiempo, esperando a que lo reconozcas. En la siguiente y última parte de este viaje, exploraremos la enseñanza final, la más profunda y transformadora de todas. La revelación que Jesús transmitió a quienes estaban preparados y que ahora puede estar llamando a tu alma. Una verdad que no solo ilumina la mente, sino que puede liberar el corazón. Y ahora hemos llegado al umbral de la enseñanza más profunda y transformadora que Jesús dejó para la humanidad, aquella que no se encuentra en los templos de piedra ni en los sermones públicos, sino que se revela en el silencio del alma despierta. Una verdad que no se impone, que no se grita, pero que arde con una llama sagrada en el corazón de quienes la intuyen. Jesús enseñó que todo ser humano tiene el potencial de nacer de nuevo, no como un dogma, sino como una vivencia interior. Cuando Nicodemo, un fariseo y miembro del Sanedrín, se acercó a Jesús en secreto y le preguntó qué debía hacer para ver el reino de Dios, Jesús le respondió, «Te aseguro que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios». Evangelio de Juan, capítulo 3. Nicodemo, desconcertado, preguntó, «¿Cómo puede un hombre volver a entrar en el vientre de su madre?» Pero Jesús no hablaba de un nacimiento físico, hablaba de un renacimiento espiritual, de una mutación interna, de una transformación de la conciencia. Esta es la enseñanza suprema. El reino de los cielos no es un lugar que se alcanza tras la muerte, sino un estado de conciencia que puede ser activado aquí y ahora. Y ese reino se manifiesta cuando muere la vieja identidad, el yo condicionado por el miedo, la culpa, la separación, y nace el ser real, el Cristo interno. Aquí es donde convergen todas las enseñanzas de Jesús. No vino a crear una religión más, sino a mostrarnos el mapa hacia ese renacimiento. Y lo hizo no solo con palabras, sino con su propio camino. Su vida fue una parábola viviente. Su nacimiento humilde, su retiro en el desierto, sus milagros, su crucifixión y resurrección, todo ello representa un proceso interior que cada alma puede experimentar. La buena nueva, el Evangelio auténtico, no es que Jesús vino a morir por nuestros pecados, sino que vino a mostrarnos cómo morir al ego para renacer al espíritu. Ese es el misterio pascual, que no es exclusivo de una tradición, sino que aparece en múltiples culturas y linajes. El descenso a las sombras, la noche oscura del alma y el renacimiento en la luz. En las palabras del Evangelio de Tomás, Jesús dice, «El que beba de mi boca será como yo. Yo mismo me convertiré en él, y las cosas ocultas le serán reveladas». Esta declaración, velada durante siglos, revela que la unión con el Cristo no es solo adoración externa, sino integración total. Beber de su boca significa asimilar su enseñanza viva, encarnar su conciencia, volverse uno con él. Esto es lo que el místico San Juan de la Cruz llamó la unión con Dios, lo que los sufíes denominan fana, la disolución del yo en el amado, lo que los yogis llaman samadhi, y lo que Jesús nombraba como el reino. Pero esta enseñanza conlleva una gran responsabilidad. Ya no puedes seguir buscando afuera lo que siempre estuvo dentro. Ya no puedes proyectar tu poder espiritual en figuras externas,
ni vivir dormido esperando que alguien más te salve. Jesús no te vino a salvar, vino a despertarte. Esa es la verdadera redención, cuando reconoces que tú también eres portador del Espíritu, que tú también eres hijo del Altísimo, como dice el Salmo 82. Vosotros sois dioses, todos sois hijos del Altísimo. Esta declaración fue repetida por Jesús y sigue siendo una de las verdades más radicales que puedas aceptar, porque implica que no eres víctima del mundo, eres creador, eres canal, eres templo viviente. Por eso Jesús dijo, cosas mayores que estas haréis. No fue una exageración, fue una profecía, una invitación, una promesa para quienes se atrevan a dar el paso. Y ese paso no se da con ritos vacíos ni credos impuestos. Se da con silencio interior, con contemplación, con humildad y entrega, con la firme decisión de recordar quién eres. La sabiduría perdida de Cristo no está tan perdida. Solo ha sido sepultada por siglos de miedo, culpa, dogmas e ignorancia. Pero hoy tú puedes volver a encender esa antorcha. No necesitas un templo ni un sacerdote. Solo necesitas el coraje de mirar dentro de ti, y cuando lo hagas, descubrirás que la enseñanza final de Jesús no era una doctrina, sino una experiencia de unidad con todo, de amor incondicional, de libertad interior, una experiencia que transforma para siempre la manera de ver el mundo. Esta enseñanza ha sido transmitida no solo con palabras, sino con símbolos. La cruz, que representa el cruce entre lo humano y lo divino, el corazón llameante, que simboliza el fuego del espíritu despertado, la luz en la frente, que alude al tercer ojo, la visión espiritual, y el pan y el vino, que no son otra cosa que cuerpo y espíritu unidos en la conciencia del ser. Nada de esto es superstición, todo es símbolo de una verdad eterna. Tú eres el Cristo que despierta. Y cuando esa chispa divina en ti se enciende, entonces se cumple la promesa. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, porque ese yo no es un hombre en el cielo, es la conciencia divina que habita en tu corazón. Ahora, te invito a que mires tu vida con nuevos ojos. ¿Dónde estás crucificado por tu ego? ¿Qué aspectos de ti necesitan morir para que nazca algo más grande? ¿Estás dispuesto a dar ese salto interior? Déjame saber en los comentarios qué resonó más contigo. Tu voz es parte de este despertar colectivo. Si este mensaje tocó tu alma, compártelo, porque nunca sabes a quién puedes estar ayudando a recordar. Suscríbete para seguir explorando estas verdades eternas, y que este no sea el final, sino el principio de tu propio camino hacia el reino. La enseñanza más poderosa de Jesús no fue lo que dijo, fue lo que vivió, y tú estás llamado a vivir lo mismo. La sabiduría perdida de Cristo no está en los libros, está en ti, y ha llegado la hora de recordarla. Gracias por mirar.